El presente trabajo tiene por finalidad hacer un video de cómo se valida y legitimiza la investigación cualitativa. Por lo tanto, podemos iniciar que la validez no busca reproducir criterios para lograr la verdad sobre los fenómenos. La validez busca dar cuenta de los procedimientos efectuados para demostrar, entre ellas varias interrogantes, cómo se llegó a lo que se llegó. En definitiva, cómo y bajo qué procedimiento podemos llegar a establecer los objetivos o esas verdades provisionales. Una investigación no válida no es una buena investigación, debido a que no tiene credibilidad. Es decir, validez interna. Eliminar posibles fuentes de validez. ¿Qué se debe hacer? Se debe aplicar transferencia de validez externa, reemplazar el concepto por hipótesis de trabajo, consistencia, reproducibilidad, triangulación de método, confirmabilidad, fiabilidad externa. Todos los métodos anteriores son válidos, triangulación, observación, entre otras. Podemos mencionar validez ecológica. Es el proceso de recolección de los datos. Se debe adaptar lo máximo posible sin crear situaciones artificiales. A este mundo social natural, la validez ecológica también se refiere al proceso de análisis y validación de los datos respecto al contexto donde estos han sido producidos directamente en la fuente. Es la forma más correcta de llevarlos a cabo, este tipo de validez ecológica. También podemos hablar de la validez comunicativa, que es el intento de asegurar un correcto proceso de análisis e interpretación mediante la repetición a través de una nueva comunicación con los investigados, analizar sus reacciones y mediante eso verificar que el análisis e interpretación correspondiente a la realidad, para evitar una percepción selectiva. Se puede dejar de observar las reacciones de los investigados en el feedback por otro científico. O sea, se puede generar una relación entre todas las partes con el fin de captar la esencia de la investigación. Otro argumento es la validez argumentativa, valga la redundancia. El investigador hace público sus supuestos previos y valida sus interpretaciones basándose en los conocimientos que comparte con sus lectores. O sea que los lectores son parte esencial en la comunicación y análisis cualitativo. O sea que estos también participan. La validez acumulativa se efectúa un proceso de contratación entre los resultados de una investigación con otra validada. Podemos hablar también de la validez práctica. Se logra a través de la realización del conocimiento científico en la práctica social, ya que es mediante esta cuando el conocimiento se muestra su verdadero sentido, porque en la práctica social vamos directamente a la fuente y la reciprocidad, como dijimos, el mismo feedback nos va a permitir un mayor y mayor análisis. Cada vez que se habla de triangulación, se parte del supuesto que mediante un enfoque multimetódico es posible aumentar la potencialidad analítica y validez en una investigación y de una forma acceder de mejor manera a una realidad social siempre compleja. En este sentido, la tendencia a buscar maximizar los criterios de verdad. ¿Por qué? Por la complejidad de los aspectos sociales. Ese tipo de complejidad debemos de apoyarlo a través de una maximización de los criterios de verdad, sin menoscabo analizar un aspecto importante, que sería el control. Otro tema que crea controversia y tiende a ser problemático
cuando se plantea la validez en el sentido cualitativo, es el relacionado con el control de la investigación, es decir, otras interrogantes que nos vienen a colación: ¿quién la inicia? ¿Quién determina cómo deben ser recogidos los datos? ¿Quién determina la forma de representación de los datos? ¿Cuál va a ser su estructura final? Etcétera, entre otros. El control de la investigación por parte de toda la comunidad y no solamente del autor implica en la investigación se considera un medio para fomentar la emancipación, la democratización, el poder de la comunidad para lograr oír las voces marginalizadas, oír las voces de los participantes de la investigación, de todos los participantes. Significa una forma más participativa de investigación. No solamente se tiene la voz del investigador reflejada en el texto, o sea que lo que se investigó hecho por el autor, sino también las voces de los que participan en la investigación, hablando de ellos mismos, para impedir la perspectiva particular del investigador. Se suele optar por una representación distribuida. Actualmente se acepta que los fundamentos de verdad y de conocimiento puedan ser definidos desde una infinita variedad de caminos. De tal modo, la validez se constituye como elemento rector, presente tanto en los procesos de construcción del dato, como en el del análisis e interpretación, con el cual lo que se busca, en último término, es la congruencia o no congruencia entre los aciertos del investigador respecto de la realidad que pretende representar en la estructura, donde la posibilidad de la validación se encuentra más relacionada con la relativa carencia de las interpretaciones respecto a un fenómeno o un hecho, que con la correspondencia perfecta entre ambas. En este sentido, la triangulación aumentaría la probabilidad de los aciertos respecto a lo que investigamos y lo pretendemos representar. Dentro de las nuevas formas de validez, podemos decir que para resolver cuestiones del tipo de si los descubrimientos de la investigación cualitativa son suficientemente auténticos o son un reflejo de la realidad, de confianza y exacto, se puede optar por la validez relacionada con la aplicación del método de indagación de forma rigurosa para conseguir trabajo de investigación cualitativo válido. Se debe contar con estos aspectos: una persistente y prolongada observación, triangulación, revisión por pares, análisis de casos negativos, clarificar la fundamentación del investigador, comprobación por los miembros de la investigación y audiencias externas. Por tal motivo, la verificación de la validez y legitimación de la investigación cualitativa debe ser analizada y vista desde todos los múltiples factores infinitos que reflejan este tipo de análisis cualitativo. Muchas gracias.